Gestión Cultural, el podcast, episodio número 32. Hoy tenemos una entrevista especial con Jimena Caballero, escritora del libro Cómo emprender en las industrias culturales y creativas. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast de acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y estoy súper complacido que nos acompañes en un episodio más en este día 19 de julio del año 2024. Un episodio muy especial porque tendremos como invitada a una persona que realmente nos impactó mucho porque, bueno, lo cuento en la entrevista que tuvimos una publicación por ahí y la gente se puso muy entusiasmada, puesto que Jimena Caballero es una escritora que, gracias a la propia gestión, pudo publicar su libro Cómo emprender en las industrias culturales y creativas, y es un librazo, ¿no? Un libro que merece la pena estudiarlo, sobre todo si te estás empezando en este sector creativo, ¿no? De emprender creativamente. Así que nada, tuvimos esta plática con Jimena que me pareció estupenda, fue muy amena y la verdad es que aprendí bastante. No me queda más que agregar, más que dejarles con la entrevista, no sin antes recordarles el mega spam, ¿no? Que tenemos el diplomado en formulación de proyectos y el diplomado en gestión cultural, las convocatorias abiertas, que puedes encontrar mayor información en acultura.org pleca diplomado. No me quiero extender más porque sí quiero que disfrutes la entrevista tanto como yo cuando la hice, así que le dejo con Jimena. Y bueno, colegas, como les mencionaba, estoy aquí con la maestra Jimena Caballero, una emprendedora creativa, escritora del libro Cómo emprender en las industrias culturales y creativas, una guía completa para emprender paso a paso en las industrias culturales y creativas, un librazo que yo incluso se lo comentaba a ella. Hace poco hicimos una publicación en la cultura y fue uno de los libros más populares en respuesta, ¿no? Que la gente decía, no, este libro es espectacular, qué bueno que hayan tocado este libro, que lo hayan recomendado. Y pues tuve la suerte, el honor de que Jimena nos compartió ahí la publicación y yo dije, esta persona tiene que estar en el podcast sí o sí. ¿Cómo hago para mandarla a traernos de Argentina? Pero por suerte tenemos el internet y nos da el chance de poder hablar con personas, estemos donde estemos. Así que Jimena, bienvenida a Gestión Cultural del Podcast. ¿Cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por los comentarios. La verdad que, nada, para mí un honor. Me parece maravilloso esto de acortar distancias a través de la tecnología, ¿no es cierto? Que nos permite estar en tantos lugares, en distintos tiempos y a kilómetros de distancia. Claro, claro, no, increíble. Y la verdad es que también ayuda porque cualquier persona de cualquier otro país, de cualquier parte del mundo, puede estar con nosotros, ¿verdad? En esta misma mesa y creo que es algo impensado hace algunas décadas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad te traigo aquí no solo para conocer tu trayectoria, sino que también para que nos comentes acerca de este libro, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar, este sector cultural es bastante de nicho, ¿verdad? Y a pesar de que la cultura, el arte, la creatividad nos rodea diariamente, muy poco percibimos el trabajo que hay detrás y también la rentabilidad que debería de tener, ¿verdad? Entonces, este libro, que es una guía sobre cómo emprender en las industrias culturales y creativas, ¿de qué trata? ¿Cómo es que se ocurre una guía como tal? Y sobre todo que habla sobre emprender en la Sí. cultura y en la creatividad, que es un concepto un poco hasta ahí un poco que toca así, ¿verdad? Ciertas cosas sagradas, ¿no? Pero contanos, ¿de qué trata este libro? Bueno.
a ver, como trato de hacer un pequeño resumen de este libro. Este libro es para mí una maravilla, espero que para quienes puedan leerlo también. Y la intención original de este libro era convertirlo en un manual de trabajo. eh, Surge durante la pandemia, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2020, 2021, en donde se empieza a gestar este libro, encontrando la posibilidad de empezar a tener ingresos dignos a través de aquellos talentos que podemos tener cada una de las personas que accedieran a ese libro. La intención era no solamente fomentar el emprendedurismo en el sector cultural y creativo, sino también enseñarle a la gente cómo gestionar esos emprendimientos, no partiendo desde la idea o del talento, sino desde la necesidad del entorno. Y tratando de que al momento de emprender tengamos claro para quién estamos creando y cuáles son sus necesidades, ¿no es cierto? Esto con el fin obviamente estratégico de que nuestro emprendimiento, nuestra idea de negocio, se mantenga prolongada en el tiempo y sea autosustentable en cierta manera. Ese es un poco el fin primero de este libro. Y lo que hago en el libro es plantear una metodología basada en una serie de otras metodologías, como metodologías ágiles, eh, eh, Business Model Canvas, por ejemplo, también se Mm, utiliza, pero desarrollado no para hacer startups como estaba desarrollado originalmente, como estaba pensado originalmente, sino con la intención de gestar emprendimientos culturales y creativos. O sea que eh, a este canvas, a este pequeño lienzo de modelo de negocios, yo le agrego dos espacios más que tienen que ver con, por ejemplo, la propiedad intelectual y los riesgos, cosas impensadas como el COVID, ¿no es cierto? Que claro. nos deja a todos mal parados. Por ejemplo, en mi caso me pasó, o sea, tuve un emprendimiento durante 11 años que a raíz de la pandemia y del cierre de todas las naciones, nosotros laburábamos acá en la Argentina, en Mendoza particularmente, que es una provincia bastante grande de la República Argentina, y nos vimos afectadísimos en un negocio que llevábamos 11 años en el medio y hoy Mm, por hoy no existe más, por ejemplo. interesante. Pero bueno, nada, esto de pensar en los riesgos posibles y en las maneras de subsanar o mejorar para poder emprender. Y básicamente este libro lo que plantea es un camino específico del capítulo 1 al capítulo 10, en donde uno hace, haciendo ese caminito que tiene que ver con estas metodologías que te comentaba, un poco de marketing, un poco de diseño estratégico, un poco de e-commerce, un poco de propiedad intelectual, uno puede empezar a incubar su propio proyecto. Ese es eh, más que nada el fin principal de ese libro. Muy interesante también que me llama la atención que hablas de industrias culturales y creativas. Y Ujú, también esto es un reto para todas las personas que están en cualquier sector, es que, obviamente de las artes, es que, pues obviamente un proyecto, por ejemplo, de cine, es diferente a sí, una compañía de teatro, a una galería de arte plástico. ¿Cómo exacto. compaginas esto? Es decir, cualquiera que quiera emprender en las industrias culturales y creativas, ¿le va a servir esto en cualquier sector? ¿Y cómo, cuáles son esos encuentros, esos puntos en común que podrían haber? En líneas generales, sí, a cualquier persona que quiera emprender dentro de las industrias culturales y de las industrias creativas, esto es un pequeño paso a paso, obviamente, como te dije al principio, en líneas generales, ¿no es cierto? Y te permite este libro incubar este proyecto, o sea, que funciona como una incubadora de 220 páginas. Em,
¿Qué cosas en común tienen? Tienen factores humanos en común y tienen gustos y preferencias en común y tienen necesidades que son propias no de un nicho de mercado, sino de personas. Y todos tenemos muchas Mm, cosas en común. Entonces, a lo que alude más que nada es a empatizar con ese mercado, que son personas, y mm. a diseñar cualquier estrategia hecha específicamente para esas personas a las que queremos llegar. Creo que ese es el punto en común que tienen todas estas pequeñas, distintas industrias dentro de del gran nicho de industrias culturales y creativas. Interesante porque también, y creo que también hablábamos un poquito de eso, emprender en el sector cultural y creativo suena un poco así como muy atrevido, ¿no? Porque Sí, usualmente se ve la cultura nada más como esta situación patrimonial, ¿no? En claro. donde es algo proteccionista y que tiene sentido también porque no vas a vender aquí piedras del Machu Picchu, ¿verdad? Sino que No. tiene un sentido de protección, pero ¿cómo lo comentas, cómo lo explicas desde ese punto de vista? ¿No? Que hay personas que me dicen, no, pero la cultura no puede ser Es una sagrada, no industria se porque toca. la cultura, claro, o sea, es como vender a mi mamá, ¿verdad? O sea, Claro. ¿cómo me decís esto? ¿Cómo compaginas esto? Porque, claro, y me decís, hay situaciones que debe de defender la cultura, ¿verdad? Con uñas y Sí, dientes, pero hay situaciones en las cuales sabes que esto puede ser hasta, debe de existir un plan de marketing, debe existir metodologías como un plan de negocio, etcétera. ¿Cómo se sí. compagina esto? Bueno, yo creo que hay una pequeña división que separa lo histórico-cultural, ¿sí? Del hecho económico-cultural. ¿Ok? Mm, Entonces, me parece que ahí sí queremos hablar de proteccionismo cultural, si queremos conservar, como vos decís, las piedras de los muros de Machu Picchu, obviamente que eso hay que valorizarlo. Pero, a ver, convengamos, uno, por ejemplo, a Machu Picchu puede ir a visitarlo, ¿no es cierto? Podés mm, acceder, podés llegar, hay un montón de hechos culturales que pasan alrededor también de eso. Hay un montón de comerciantes, artesanos, empresas de turismo que están, lo que pasa es que acá la mala palabra es lucrar, ¿viste? claro, Entonces, cuando decimos claro. estoy lucrando con esto, lo estamos entendiendo mal, pero la verdad es que todos tenemos que vivir de alguna manera y si tenemos talentos creativos y eso tiene que ver obviamente con la cultura, como por ejemplo el talento que puede tener un bailarín, el talento que puede tener un artista plástico, un escultor, obviamente tiene que vivir de eso, ¿sí? Mm, Y tiene que poder recibir dinero por lo que hace para poder seguir produciéndolo, ¿no es mm, cierto? Porque vivimos en un mundo en donde el bill metal es el que circula a cambio de las acciones, de los servicios, de las cosas. Sí es verdad que hay como una visión negativa sobre esto que tiene que ver con los fines de lucro, ¿no? Em, pero considero que eso también deviene de el cómo entendemos a la economía. Es un poco lo que hablábamos antes, esto de entender a las economías tradicionales que se basan en la venta de lo escaso y mm, comprender a esto que es la industria cultural y la industria creativa que se basa exactamente en la abundancia, ¿no es cierto? mm, Eh, y esta separación ha hecho que pensemos, como decíamos hace un ratito vos y yo, esto de que los creadores tienden a ser personas vagas que se la pasan creando y no están trabajando, ¿no es cierto? claro, claro. No, y Así que bueno, que también eso es un desafío, porque por supuesto. si es una persona vaga, o una Claro, persona hippie, o una persona que se dedica al arte y por amor al arte, sí, entonces está contrario al hecho de que quieras ganar dinero, ¿verdad? claro, Pero esto totalmente. no necesariamente tiene que ser contrario, ¿verdad? No. El amar al arte con vivir por y para el arte, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y se usa mucho esto de entender o de decir, no, lo hago por amor. Amo tanto lo que hago que lo haría gratis. Y yo siempre que alguien me dice eso le digo, no, jamás. Claro. No lo hagas gratis. Al contrario, o sea, de alguna manera te tenés que preparar, te tenés que formar, tenés que reinvertir en vos. Entonces, no, no se puede hacer gratis. Es verdad que uno cuando emprende desde el talento personal, desde el talento creativo, y que trabaja para la cultura, es como loable, ¿no es cierto? Pero de alguna manera uno tiene que tener esa retribución, ¿sí? Es un dar y recibir, ¿no es cierto? Un ganar-ganar. No, no se puede dar sin que algo ingrese, porque en algún momento eso se agota, ¿sí? Y yo creo que no hay dignidad en hacer las cosas por amor al arte. Mm, interesante. Qué buena frase, qué buena frase. Gracias. Em, no, no, muy bueno. Qué mejor que de una escritora, una frase importante. Y a mí me gusta también porque, y lo comentamos, este libro es no solo la teoría, sino que también es la práctica, porque este libro ha Sí, sido un esfuerzo de autogestión, ha sido un emprendimiento total, porque eso también llega a pasar de que los y las artistas están a veces esperando que llegue, por ejemplo, una persona escritora, está esperando que llegue una editorial, ¿verdad? Que llegue Editorial Planeta, te toque, ¿verdad? sí, Y a la puerta y te diga, aquí está, ¿verdad? Pues tenés la producción de tu libro. Pero hoy con el Internet que ha democratizado muchísimo, tenés el chance de poderte subir a la plataforma, ¿verdad? Subirte a la palestra tú mismo. Y con exactamente. recursos muchos o pocos, pues lo puedes hacer de manera un poco más fácil que esperar que una editorial venga y te seleccione, ¿verdad? En el caso de, del mundo editorial. Contanos cómo fue este proceso de decir, Bien, voy no solo a crear una guía de emprendimiento creativo, sino que lo voy a hacer, el emprendimiento, totalmente con el libro. claro. Bueno, un poco, a ver, hay muchos mitos que rodean, ¿no es cierto?, a esto de la gestión de los talentos, ¿no? Las grandes estrellas están esperando que las descubran, los grandes escritores están esperando las editoriales, y a veces la vida se pasa y uno se queda esperando, ¿no es cierto? Mm, Eh, pero yo creo que, no creo, estoy convencida de que es así, que los proyectos surgen cuando las ideas se juntan con las oportunidades. Y mm, en el 2021, en abril del 2021, la idea no fue mía, fue de un amigo que me dijo, mira esta convocatoria, tenés que escribir. Había en ese momento una convocatoria de lo que es acá el Fondo Nacional de las Artes, que es un ente autárquico, que claramente fomenta y colabora con la gestión cultural, con la industria cultural, con grandes artistas argentinos, ¿sí? Em, Digo en ese momento porque actualmente no está en funciones debido a, bueno, un poco lo que hablábamos de estas decisiones políticas que se han tomado respecto a la cultura aquí en la claro. República Argentina. Em, la convocatoria era una convocatoria abierta para distintas disciplinas. Yo participé desde el diseño porque lo planteé como un proyecto de diseño estratégico. Y presento este libro con esta metodología específica para hacer un ABC o, si se quiere, un paso a paso. Eh, y qué mejor para mostrar cómo ese paso a paso funcionaba que hacerlo de manera autogestiva, ¿no es cierto? Sí, Entonces, me presento a esta convocatoria con el proyecto del libro, que en su momento iba a ser un producto mínimo viable, el libro electrónico. Gano la convocatoria, me sentí maravillosamente cuando gané la convocatoria. claro. Fue como, no sé, es un momento que es indescriptible realmente. Gano la convocatoria, gano la beca, me siento a escribir, no me quedaba otra. Eh, Organizo todo. Uno cuando gana estas cosas, uno dice, bueno, y nunca creí llegar tan lejos y ahora tengo que ¿Y trabajar, ahora ¿verdad? qué hago?
Ajá. Claro, no me va a quedar otra que resolverlo, ¿no? Organizo cómo iba a ser, empiezo a pensar, ¿no? Como soy diseñadora industrial, además, digo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo imagino? ¿Cómo empiezo a pensar en cómo va a ser? Eh, Organizo el contenido, organizo las actividades prácticas, porque es un manual de trabajo, o sea, tiene una parte teórica y una parte práctica en donde uno tiene sí o sí que ejecutar ciertas acciones y en base a esta metodología que se va aprendiendo, y al final del libro tenés resuelto el plan de negocios para tu proyecto. Esa es un poco la idea de ese libro, ¿no es cierto? Eh, y, Contrato un diseñador editorial para que trabaje con el diseño del libro. El mismo diseñador hizo el diseño de la portada, la contraportada, el interior del libro, estamos hablando de todo el libro electrónico, y yo me tengo que empezar a empapar de un montón de conocimiento que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, específicamente hablando de libros editados, no editados, ¿sí? Publicados, no publicados, qué es un ISBN, para qué sirve, cómo Mm. se gestiona, a dónde se inscribe la obra, cómo la tengo que mandar. Bueno, todo ese aprendizaje conllevó también a fundar una pequeña editorial para autores independientes, conjuntamente con este amigo que me empuja a escribir, y una amiga más que ella trabajaba en la dirección editorial. Y yo en la parte de gestión, porque es la parte que a mí me motiva y me moviliza, ¿no es cierto? Así que de ese modo fue que nace la primera edición del libro, que era un libro electrónico. Y ya para la segunda edición, que fue el libro físico, se abrió otra convocatoria en el año 2022. Como yo tenía ya todo este camino andado y había salido todo tan bien, incluso el libro electrónico fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, Ay, mira qué bien. interés, sí, interés cultural y legislativo. Bueno, fue como decir, tiene todos los sellos, todos los moños, quiero presentarme de nuevo a esta beca para hacer esto más grande. Mm. Y en esta segunda beca tuve otra vez la bendición, si se quiere, de volver a salir seleccionada junto a otras personas que también presentaron proyectos, ¿no es cierto? Y con esa segunda beca se imprimieron 100 unidades que, como te contaba hace un ratito, hace unos días vendí el último ejemplar de esa segunda edición. Súper. Súper, no, qué bueno. Y también que creo que esta autogestión viene del Sí. hecho del conocimiento, ¿no? Tuviste que hacer este esfuerzo de poder aprender nuevas, Tuve que aprender eh, tantas cosas. Me claro, encanta igual. no, claro, y eso creo que ese es el reto que a veces se tiene cuando emprendes en las industrias culturales y Sí, creativas, porque tú no solo te dedicaste a escribir, sino que no, sabías que hay muchísimas áreas que tenías que, pues, aprender desde cero, ¿no? Entonces, creo yo, o considero yo, y esto también es lo que te quería preguntar como tu opinión, ujú, yo creo que a veces el artista o la artista se queda encasillado en que, bueno, yo solo sé bailar, yo solo sé pintar, yo solo sé cantar, ujú, pero el artista de ahora necesita, o más bien no logra ver que se pierde de oportunidades por no salir de esa zona de confort y lograr ver de que hay todo un mundo de la gestión para poder ponerse en esa plataforma, ¿verdad? Entonces, claro. pero, ¿cómo se hace, Jimena? Es decir, ¿cómo hacerlo cuando no tenés como esa, yo solo sé cantar, ¿qué hago ahora, verdad? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde lo hago? ¿O qué debería estar haciendo? Porque también, pues, Claro. no es parte de nuestra profesión a veces, pero es No, necesario. para nada. Claro, sí, 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 coincido en eso. Hay muchas cosas que no son parte de nuestra profesión, incluso hay muchas profesiones que yo estudié en la universidad, diseño industrial, y hay un montón de cómo desenvolverte en la vida profesional que se aprende en la calle, no se aprende en la universidad, ¿no es cierto?
Y creo que hay una condición muy humana en esto. Hay dos tipos de personas en este sentido, ¿no es cierto? Hay personas que eh, esperan a que las cosas pasen y personas que salimos a buscarlas. Mm, Entonces, claramente depende mucho de quién sos, de cuál es tu actitud, de qué esperás de vos y qué querés de la vida, ¿no es cierto? En tu caso será igual, ¿no? Hay muchas personas que se dediquen a la gestión cultural, que tengan un podcast, que hablen de esto, que traten de contactarse con otra persona del otro lado del mundo para ver de qué se trata lo que hace. ¿Sí? Realmente mm, son los menos, convengamos, ¿sí? Esto sin desmerecer a nadie, obviamente, claro, pero claro. considero que no todas, muchas personas tienen talento, pero muy pocas personas saben cómo gestionarlo. Y a Mm, veces hay otras personas que saben cómo gestionar los talentos de otros. Entonces mm, ahí es a donde se hacen los match, ¿no es cierto? Esto de claro. en- encontré a la persona que me va a, no sé, que va a gestionar mi carrera, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que uno, si se queda solamente con una única profesión o con una única acción sobre su profesión, muy difícilmente llegue a lograr mucho más. Hay un camino de aprendizaje, hay un camino de la gestión de ese aprendizaje, de la gestión del talento y de la gestión de la producción que es muy importante para poder sobrevivir, ¿no? Claro, claro. Jimena, ya para ir aterrizando, me gustaría que Sí. si tú pudieras darle un consejo a las personas que están emprendiendo en industrias culturales y creativas, ¿cuál Sí. sería el más valioso? ¿Cuál sería el que dijera, bueno, mira, esto tenés que hacer esto para poder llegar a tener éxito en emprendiendo? Ujú. Bueno, una que compren mi libro, claramente. Sin duda, sin duda. El primer consejo es comprar el libro. Porque ahí están todos los demás consejos. Y por otro lado, creo que la curiosidad, las ganas y la actividad, esto de tener, acá se dice ser culo inquieto, Mm, esto de no poder estar sentado, de tener que hacer, accionar todo el tiempo. Creo mm. que va por ahí, por accionar y por buscar y tratar de mejorar tu propio futuro, ¿no es cierto? Y eso haciéndolo mejor también para la comunidad y quienes nos rodean. Mm, interesante. Y sobre todo también porque creo que, bueno, muchas personas a veces critican el hecho de que, bueno, que aportas al sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista salvaje, ¿verdad? Todo. Y yo opino que la verdad es que no, lo que pasa es que al contrario, dignificas el trabajo, Significa, ¿verdad? Que hay detrás del totalmente. arte, que hay detrás de la cultura, en todos los sentidos, incluso hasta la persona que te lleva en el colectivo al sitio arqueológico, ¿sabes? Hasta la persona que Exacto, contratas para hacer el tour a este sitio en específico. Entonces, eh, todo el trabajo dignifica, ¿verdad? Y totalmente. lo que tenemos que hacer es pelear para que esa dignidad se respete. Entonces, mientras Sí, hacemos la revolución, ¿verdad? Estamos en este sistema y pues vamos a jugar las reglas que tengamos que jugar para que esa dignidad no se pierda, ¿no? Y sí, se mantenga. Así que, pero bueno, no, de verdad te agradezco, Jimena, por pasarte el programa. Ha sido una práctica buenísima. De verdad se me pasó el tiempo. Dije, bueno, tengo ya solo unas cuantas preguntas, pero de verdad te agradezco por no solo aventurarte a hacer este manual que, como ya lo hablamos, es demasiado de nicho y a veces información cuesta horrores sí, encontrarla. Pero muchísimo. precisamente por ese costo, perdón, no sé si nos compartís dónde podemos encontrar el libro, dónde te podemos encontrar a ti, dónde podemos contactarte para recibir, qué sé yo, alguna asesoría, alguna consultoría, este spam de valor que le llaman, ¿no? Para Sí. poder saber más de ti y del libro, obviamente. Bueno, mirá, mi página web, tuvitamina.work, también mi libro tiene página web que es comoemprender.work, ¿sí? Work de trabajo. De trabajo, Eh, ok.
Y si no, en Instagram, a través de también Tu Vitamina. Ese es mi espacio de actividad en redes sociales. Y sí, trabajo justamente con capacitaciones, con asesorías, con mentorías, con consultorías. Y bueno, nada, tratando de hacer que el mundo sea mejor a través del emprendimiento cultural y creativo. Claro, qué bueno, qué bueno. No, gracias, Jimena. Sin duda creo que no va a ser la última vez que nos estemos hablando, porque además esperamos más guías de tu parte, ¿verdad? Esperamos Por supuesto. que existan nuevas guías y supongo que cada vez más específicas, ¿no? Porque ya Sí, incluso con lo de la inteligencia artificial esto va, pero a 13,000 por horas y como en todo, ¿verdad? La creatividad se ve ahí influenciada por ciertas nuevas tecnologías, ¿no? Así que completamente. sin duda, cuando saques el nuevo libro, por favor, te vamos a rogar que te pases de nuevo por el programa para hablar de él. Y Bien. sabes que esta es tu casa y cuando quieras, pues eres bienvenida para que podamos charlar de este mundo que tanto nos apasiona y que las personas que nos siguen también les apasiona, ¿no? Así que nada, un abrazo hasta Argentina, que sé que como en todos lados, ¿verdad? A veces la cultura pasa por momentos difíciles, pero sin duda no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Así que Así eh, dicen y así espero. así es. Así que, bueno, te mando un abrazo, Jimena, y espero Otro que para nos vos. podamos volver a encontrar, ¿ok? Yo quiero aprovechar un ratito para agradecerte muchísimo por este contacto. La verdad es que me encanta, bueno, me encanta mi trabajo, me encanta hacer lo que hago y me encanta poder compartir con otras personas que también se sienten atraídas por este tipo de trabajo. Así que gracias por el contacto, por el espacio y por la difusión. Y bueno, colegas, esta fue la entrevista que tuvimos con Jimena Caballero. La verdad es que me la pasé súper bien, aprendí muchísimo y sobre todo de una persona que ahora admiro más, saber el trabajo que hay detrás de esta autogestión, ¿no? Para publicarse un libro, cosa que es algo que alabo, ¿no? Del tiempo en el que vivimos, el poder publicarse, el poder autopublicarse era un sueño para cualquier persona escritora hace 100 años, hace 50 años, ¿no? Entonces creo que el Internet, si bien es cierto, ha traído muchísimas cosas terribles para la humanidad, sin duda ha abierto las puertas para que las personas que tienen esta capacidad artística y sobre todo intelectual puedan exponer sus ideas al mundo, puedan exponer su creatividad, ¿no? Y qué mejor que con el ejemplo, ¿no? De la autogestión, Jimena nos puede explicar en su libro cómo precisamente se emprenden las industrias culturales y creativas. No fue una entrevista muy espectacular, me lo vas a decir tú, ¿no? Sobre todo si me lo dices en los comentarios de Spotify o en cualquiera de nuestras redes sociales como a Cultura ORG en Instagram o en LinkedIn. Te doy nada más que las gracias por haber llegado hasta acá y recordar nuevamente nuestros diplomados que puedes inscribirte o tener más información en acultura.org pleca diplomado. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no los vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.